En octubre del 2018 se canceló el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México y se anunció el Sistema Metropolitano de Aeropuertos con la transformación del Aeropuerto Militar de Santa Lucía, la compra de la operación del Aeropuerto de Toluca y la reestructuración del funcionamiento del Benito Juárez en la Ciudad de México. Pero ¿cuáles son las realidades de este sistema ahora que se ha anunciado el inicio de operaciones del Aeropuerto de Santa Lucía? Para ello vamos a conversar con el maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raimundo, a tus órdenes. Carlos, a ver, me quedé yo por ahí el año pasado o el antepasado de que iba a costar solamente 75,000 millones de pesos este aeropuerto en Santa Lucía, pero pues ahí las cuentas claras las tienes tú. Pues sí, poco a poco fueron aumentando el presupuesto porque hubo que tomar algunas tierras que no eran del gobierno, hubo que pagar por ellas. No se cumplió esa promesa, después hubo que cambiar el diseño, que no se dieron cuenta que había un pequeño cerro, y total que quedamos en 115,000 millones de pesos por la construcción, sin tomar en cuenta lo que costó la cancelación del Naim y lo que nos va a costar en los próximos 30 años el pagarle a los bonistas que todavía tienen bonos del Naim, ¿no? Carlos, operacionalmente, ¿qué gana México con un nuevo aeropuerto civil como lo que hubiera tenido con un aeropuerto como el Naim? Pues lamentablemente no ganamos nada, Raimundo. Hay que recordar que el Naim estaba diseñado para tener en el primer día de sus operaciones, íbamos a pasar de 800 operaciones que hoy tenemos diarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 1,200 operaciones con el Naim. Íbamos a ganar 400 operaciones muy importantes que hubieran beneficiado a muchísimos destinos en todo el país. Y ahora, con Santa Lucía, como no se resuelve del todo el tema del espacio aéreo, y como además está muy lejos de la Ciudad de México y se mantiene el aeropuerto de la Ciudad de México, pues empezamos con 8 operaciones y un vuelo internacional que no sabemos si va a regresar, no va a regresar o qué va a pasar con ese vuelo. Hay que recordar que Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que el costo anual de operar Santa Lucía va a ser de 420 millones de pesos que tenemos que poner los contribuyentes, mientras que para el Naim íbamos a tener ingresos aproximados por 1% del PIB. Estamos hablando de 260,000 millones de pesos. Pasamos de tener ingresos por 260,000 millones de pesos a gastar cada año 420 millones de pesos. Válgame Dios. Carlos, tú has insistido mucho en proporcionarnos información en tu red social acerca de lo que las diferencias que habría entre ser un hub logístico a ser simplemente un despacho de personas. Así es, hay que entender que es un hub. Un hub es muy diferente a un aeropuerto y de lo que se trata es, en este momento hay un vuelo de la ciudad de Atlanta a Río de Janeiro. Tiene que ser un vuelo largo, en donde tenemos que conseguir a 300 o 400 pasajeros para que el vuelo sea rentable. Cuando tienes un hub y puedes saltar de un aeropuerto a otro aeropuerto, tendrías un vuelo de Atlanta a la Ciudad de México, al Naim, y del Naim podría saltar a Río de Janeiro o a Panamá o a Cancún o a Guadalajara o a Puerto Vallarta. Por eso se elevan tanto el número de operaciones, de 800 a 1,200. Un hub, por sus características, le permite a las aerolíneas darle mantenimiento a sus aviones en ese espacio. ¿Qué significa esto? Significan una gran cantidad de empleos muy bien pagados para ingenieros del sector aeronáutico que deben de reparar las aeronaves, que le deben de dar mantenimiento, que le deben de dar servicio. Además, como yo voy a viajar a un lugar como el Naim, debo de pasar ahí 2, 3, 4, 5 horas y en consecuencia hay una gran cantidad de restaurantes, hay una gran cantidad de hoteles, incluso por si yo quiero pernoctar o tengo que pernoctar por razones de mi vuelo, hay una gran cantidad de espacios que generan una gran cantidad de empleos. Para darte una idea, el hub de Atlanta en este momento está generando más de 60,000 empleos directos y más de 350,000 en Atlanta y en todo el sureste de Estados Unidos. Para las aerolíneas es mejor tener un hub en la Ciudad de México que no tenerlo, porque para ellas sería un vuelo muy rentable México-Atlanta, Atlanta-México durante todo el día, y de ahí que las aerolíneas tomen otros vuelos más pequeños y de esa manera ser mucho más eficientes para sus operaciones. Ese hub lo está perdiendo México. Perdimos un crecimiento potencial de 1% anual en momentos donde tal vez no vamos a crecer ni 1% este año.
Válgame Dios. Mi querido Carlos, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, entonces, ¿qué está ocurriendo porque se reestructure su operación o de plano ya no hay para dónde? Bueno, en el aeropuerto Benito Juárez hay que recordar que en este momento le está dando servicio a 40 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto Felipe Ángeles está diseñado para dar cuando mucho soporte a 20 millones de pasajeros. Significa que no podemos cerrar el aeropuerto Benito Juárez y únicamente quedarnos con el Felipe Ángeles. O un problema. El segundo problema está en que como los bonos del NAIM se pagan con el TUA, con el derecho de uso aeroportuario, entonces el aeropuerto Benito Juárez se queda sin dinero para mantenimiento. Vamos a seguir pagando durante los próximos 30 años una obra que jamás se construyó y que además estamos dejando sin dinero suficiente al aeropuerto Benito Juárez para que tenga un buen mantenimiento y claro, los que usamos el aeropuerto Benito Juárez pues sufrimos de un mantenimiento espantoso y un servicio pues muy malo, ¿no? Del otro lado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera inaugurado el NAIM, se hubiera tenido que cerrar el aeropuerto Benito Juárez, pero todo ese espacio, todas esas hectáreas que ocupa hoy el aeropuerto Benito Juárez, se hubieran podido usar como un parque, como nuevos corporativos, como nuevas oficinas, como nuevos centros habitacionales, y todo eso lo hubiera decidido el presidente López Obrador, porque es un lugar federal, son terrenos federales el aeropuerto Benito Juárez, y en consecuencia es el presidente el que hubiera decidido para qué se hubiera utilizado esos terrenos del Benito Juárez, y se hubiera convertido en un polo de desarrollo que necesita el oriente de la Ciudad de México urgentemente. Y bueno, eso también se perdió con esta decisión. Caray, finalmente, mi querido Carlos, la conectividad, es decir, hasta donde sabemos, también porque nos compartes información y también los medios como la Agencia Mexiquense de Noticias, como que no hay por dónde llegarle. No, lamentablemente, lo que sucede es que ahorita ya tenemos 800 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una cada minuto, y ya no puedes meter dos operaciones por minuto. Entonces, ¿qué pasa cuando a las 6 de la mañana tienes un banco de niebla y nada más tienes una sola pista? Bueno, pues que todas tus operaciones del día se te van retrasando media hora, 45 minutos, una hora, y eso le va pegando a las operaciones de la noche. Hay personas que tienen que regresar a las 7 de la noche y terminan regresando a las 10, a las 11 de la noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque se fue haciendo una gran cola en el aeropuerto Sí, y ya no hay opciones. Y como tú bien señalas, el problema es que Santa Lucía no resuelve el problema, porque el problema no está en el suelo, el problema está en el aire. sí. Vivimos en un valle y las rutas de aproximación, por lo que dicen los expertos, no hay muchas y colisionarían los aviones. Sería problemático que operara Santa Lucía a la misma hora que va a operar el Benito Juárez. Válgame Dios. Bueno, mi querido Carlos, pues seguiremos sobre la pista en estos datos, sobre todo por toda la información que nos compartes, tanto de carácter técnico como financiero. Si nos lo permites, y dejamos pendiente algunos temas que traía yo contigo, como la producción industrial, y te invito a que la próxima semana le demos continuidad, por favor. Pues muchísimas gracias, Raimundo. Aquí estamos a tus órdenes. Ya la próxima semana vamos a inaugurar 8 fabulosas operaciones en el Felipe Ángeles cuando deberíamos de estar incrementando en 400 operaciones aéreas México. Lamentable esta oportunidad que se pierde de crecimiento. Caray, muchas gracias, Carlos, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues como usted lo escuchó en la voz de Carlos López Jones, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía habrá costado una cantidad multimillonaria.